Muy bien, buenos días para todos. Estamos en otro Facebook Live del Colegio Colombiano de Psicólogos. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a Diana Melissa Quant, quien nos va a hablar de el manejo de estrés y ansiedad para profesionales de la salud. Diana Melissa es psicóloga, especialista y magíster en psicología clínica y de la salud y trabaja de manera particular con la terapia dialéctica conductual en Bogotá. Diana Melissa, bienvenida y adelante. Buenos días, ¿me escuchan todos? Quisiera saber y que nos dijeran por el chat si todos se están escuchando bien. ¿Sí? Bien. Bueno, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. En primer lugar, pues quiero agradecer al Colegio Colombiano por la invitación y por estos espacios. Pienso que todos estos espacios, tanto de capacitación, como los Facebook Live que se han venido realizando son de muchísima utilidad para todos y la idea de hoy es tener la posibilidad de hablar un poco sobre cómo las personas que trabajamos en salud pues podemos tener algunas alternativas para el manejo del estrés y de la ansiedad. Entonces les voy a compartir la pantalla. Es posible que en algunos momentos pues no me vean, sino vean la presentación. Entonces vamos a comenzar. Bien. Bueno. Bien. Miremos un poco algunos de los factores que en este momento están asociados a la situación que estamos viviendo. Claramente, pues en Colombia estamos en este momento viviendo una situación muy difícil, ¿sí? Que ha implicado una serie de cambios en todo nivel para todos nosotros, ¿cierto? Entonces, y nosotros, pues digamos, aunque estamos viviendo también la situación actual, adicionalmente, pues estamos muy posiblemente, muchos de nosotros, haciendo un sostenimiento y un apoyo emocional a las personas que están viviendo, digamos, situaciones de estrés, al igual que nosotros. Entonces, miremos un poco que está toda la situación de contagio, que es un temor, digamos, general que hay sobre las personas que nosotros queremos, sobre nosotros mismos, sobre todo lo que esto ha implicado también en nuestras rutinas. Pensemos que hay una cantidad de dinámicas familiares que han cambiado, donde hemos tenido que quizás afrontar nuevos retos, nuevos factores que tenemos que solucionar o nuevas situaciones que tenemos que solucionar. También ha habido un cambio importante en las condiciones laborales y yo pienso que para las personas que nos dedicamos a la salud mental, pienso que esas condiciones han sido muy drásticas, porque por una parte, nuestro trabajo y nuestro conocimiento se necesita. Sin embargo, también es cierto que muchas cosas se han parado y hay muchas personas también, muchos psicólogos, muchos trabajadores sociales, muchos sociólogos que trabajan directamente con la salud mental, que también han quedado sin trabajo o que les han cambiado drásticamente las condiciones laborales. Eso claramente es otro factor de estrés que ha conllevado igual a dificultades económicas que yo pienso que en este momento toda esta situación actual está golpeando de muchas maneras diferentes sectores económicos y pues nosotros somos uno de esos sectores económicos. Adicional, con todo el mar de incertidumbre que estamos viviendo, porque si bien es cierto, estamos teniendo datos, hay algunas cosas que finalmente están avanzando, tampoco tenemos muchas cosas concretas y hay demasiada incertidumbre. Y pues en esa incertidumbre es natural que emociones como el miedo, como la ansiedad, el estrés empiecen a aparecer con muchísima más fuerza, ¿cierto? Entonces, fíjense que estamos en una situación donde tenemos en este momento muchos factores asociados que están generándonos diferentes niveles de estrés y sin embargo, digamos, tenemos que seguir respondiendo por todo lo que teníamos que estar respondiendo adicional con las nuevas contingencias. Entonces, miremos un poco qué podríamos hacer al respecto. Hay una cosa importante y es cuál es uno de los problemas centrales digamos, en las personas que trabajamos en salud. Yo pienso que uno de los problemas centrales importantes en las personas que trabajamos en salud es que nosotros muy posiblemente estamos entrenados constantemente, digamos, a poder dar el soporte, a poder brindar estrategias para el manejo de la ansiedad, para el manejo del estrés. Es muy probable que todas las estrategias que nosotros vamos a abordar más adelante, quizás nosotros mismos las conozcamos y hayamos inclusive ayudado a otras personas con estas mismas estrategias a manejar de manera eficiente su estrés o su ansiedad. Sin embargo,
Fíjense que esa misma eficiencia con la que nosotros podemos brindar ese soporte, esa ayuda, no es la misma eficiencia con la que nos brindamos a nosotros mismos ese soporte, esa ayuda. Y yo particularmente creo que es uno de los grandes problemas de las personas que trabajamos en salud mental, ¿cierto? Nos acosa constantemente ese pensamiento de sí, yo sé que es importante, sí, yo sé que toca hacerlo, sí, yo sé cómo hacerlo. ¿Cierto? Y sin embargo, al comprar esos tipos de pensamiento que van apareciendo, fíjense que nos quedamos en una etapa de inacción donde finalmente, claro, sabemos que es importante, reconocemos la importancia, sabríamos qué hacer en esos momentos, conocemos y hemos ayudado a otras personas a poder implementar esas estrategias, pero en el momento de pasar a la acción con nosotros, todos esos pensamientos y el comprar esos pensamientos muy posiblemente lleva a que tampoco hagamos muchas cosas, ¿cierto? Y que sigamos manejando la situación de unas maneras que realmente no nos ayudan. Yo pienso que ese es el principal problema y es que para nosotros es difícil empezar a utilizar las mismas estrategias que nosotros utilizamos con quienes apoyamos para podernos apoyar a nosotros mismos. Y esto implica, inclusive desde el paso uno, empezar a generar algo de hábitos y disciplinas diferentes. De la misma manera como nosotros le enseñamos a las personas a generar hábitos y disciplinas diferentes. Entonces, si bien es cierto, algunas de las cosas que nosotros vamos a escuchar posiblemente ya las conocemos, en este momento lo que les digo es tratemos de pausar un poco y miremos qué tanto y con qué tanta disciplina y con qué tanta constancia realmente, a pesar de conocerlas, realmente llevamos a nuestra vida ese tipo de estrategias y realmente nos llevamos y generamos todo un contexto para que efectivamente las podamos implementar y podamos empezar a mirar un poco el efecto. Porque fíjense que es muy diferente conocer el camino que recorrer el camino. ¿Mm? Cuando yo conozco el camino, lo miro de lejos, puedo orientar, le puedo decir a la gente, ah, mira, por acá sí, por acá no, porque tengo una perspectiva diferente. Pero entrar ahí y empezar a utilizar las estrategias, pues muy posiblemente nos va a enfrentar con una serie de dificultades que son las mismas dificultades que enfrentan las personas que nosotros ayudamos. Y sin embargo, fíjense que a veces para nosotros es difícil lograr enlazar y empezar a implementar. O sea que la primera invitación es un poco estar con muchísima más disposición, no solo, digamos, ahora recibir algunas de estas estrategias, sino en la disposición en la cotidianidad, en cada momento. Fíjense que cuando empiecen a aparecer, digamos, esas ideas de yo ya conozco estos, yo sé que es importante, yo sabría cómo hacerlo, en algún momento lo voy a hacer, o lo estoy haciendo, pero realmente no estoy implementando todo lo que necesito implementar, es quizás la primera señal de alarma que nosotros tendríamos que empezar a notar, porque quizás es el mayor riesgo que tenemos de quedarnos inactivos sin generar realmente soluciones que nos sirvan y que nos permitan aliviar el estrés en nosotros mismos y de esa misma manera aliviar el estrés en las otras personas. O sea, porque piensen que fuera de nuestro rol, igual nosotros somos personas que también estamos preocupados por todos los otros factores que vimos hace un momento y que también nos están preocupando, digamos, la situación que se está viviendo, la incertidumbre, que quizás también estamos siendo víctimas de un cambio en condiciones laborales que realmente atenta contra el bienestar de nuestra familia. Y sin embargo, fíjense que hay una brecha importante entre cómo manejamos eso. Acá hay otra cosa importante y es que hay que diferenciar entre solucionar la situación que me está generando estrés y generar estrategias para relacionarme de manera menos conflictiva con esa situación. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con población vulnerable y estas personas tienen muchas dificultades, inclusive para conseguir todas las cosas básicas que necesitan para estar bien, la angustia que eso genera y dependiendo del nivel de empatía que nosotros hayamos generado, fíjense que nos va a llevar de una vez a tratar de buscar soluciones en el problema de la persona, pero no en cómo la persona se está relacionando con ese problema, es decir, cómo la persona asume en el día a día que tiene esas dificultades y cómo las puede manejar mejor. ¿Cierto? Entonces, si bien es cierto, es importante tener soluciones puntuales para el problema, hay momentos y quizás en estos momentos, en esta situación que estamos viviendo, en las que esa situación, en las que esas soluciones tan puntuales no van a ser tan factibles. Así que es muy importante que nosotros también aprendamos a relacionarnos de manera menos conflictiva con esa situación, porque muy posiblemente eso reducirá el estrés y ayudará justamente a que podamos solucionarla de la manera más efectiva posible, incluso si no está dentro de los resultados, digamos, óptimos que nosotros esperamos. Bien.
Bueno, les voy a volver a compartir un poco la pantalla para empezar a mirar, digamos, algunas de esas estrategias. Miremos un poco que todas estas situaciones y todo esta, digamos que estos factores que hemos venido mencionando pueden generar dos cosas importantes en nosotros. Por una parte, una respuesta de estrés y por otra parte, una respuesta de ansiedad, ¿cierto? Entonces, quisiera como en esto entretenerme un poco para que podamos recordar la diferencia entre las dos cosas. Entonces, fíjense que el estrés finalmente es la respuesta que se da cuando yo tengo que responder frente a una situación, ¿cierto? Entonces, en un nuevo contexto, en algo que está pasando, como lo que nos está pasando ahora, el mismo contexto requiere que yo empiece a solucionar más cosas, ¿cierto? Y fíjense que todo este cambio que fue tan rápido, tan abrupto, pues llevó a que muchas cosas que teníamos que solucionar se vinieran de un momento a otro. Por lo tanto, es natural y esperable que los niveles de estrés aumenten. Porque en la medida en que nosotros empezamos a detectar que necesitamos, digamos, dar cuenta de diferentes situaciones, pues nuestro cuerpo nos ayuda a prepararnos para justamente afrontar esas situaciones. Y por eso empieza a generarse ciertos niveles de estrés. O sea, digamos, no todo el estrés va a ser, digamos, algo perturbador. Nosotros necesitamos ciertos niveles de estrés para funcionar. Fíjense que si nosotros estamos completamente relajados, difícilmente nuestra cabeza va a empezar a funcionar buscando soluciones, difícilmente nuestro cuerpo se va a mover a generar las acciones necesarias. Entonces se necesita cierto nivel de estrés y justamente esa respuesta es la respuesta para poder dar cuenta de la situación. Sin embargo, si ese nivel de estrés no se administra y no se maneja para que realmente dé el impulso necesario para que nosotros podamos poner en acción las soluciones, pues nos empieza a desbordar y empieza a generarse, digamos, dificultades mucho más importantes para que nosotros podamos solucionar, porque empezamos a tener una relación conflictiva con el estrés. Esto implica que empezamos a abrumarnos porque el nivel de estrés aumenta. Digamos que hay dos circunstancias grandes, claramente hay muchos factores, pero en este momento vamos a hablar de dos circunstancias que pueden llevar a que ese estrés nos abrume. Una, que obviamente haya más situaciones de las que nosotros podemos manejar llegándonos. Y creo que para muchas personas este puede ser el caso. Y por el otro lado, que muy posiblemente la reacción de nosotros frente al estrés sea muy problemática y estemos buscando constantemente tratar de no tener y no sentir el estrés, ¿cierto? Este puede ser el caso para otras personas, ¿sí? Sin embargo, también pueden haber personas que tengan las dos dificultades, ¿cierto? Que tengan muchas más situaciones por solucionar y que adicionalmente se estén enfrentando, digamos, afrontando esa situación de manera muy conflictiva, ¿sí? Y ahora vamos a mirar un poco qué podemos hacer al respecto. Por el otro lado, en cambio, la ansiedad aparece cuando yo logro anticipar digamos, un peligro que puede, digamos, estar atentando contra mi integridad o la de las personas que yo quiero. Y entonces es cuando nuestra cabeza empieza también a enredarse porque empezamos a anticipar la cantidad de escenarios donde ese riesgo puede ser mayor. Fíjense que hay, digamos, un valor evolutivo, digamos, en todo el proceso de racionalización y es justamente que nosotros podríamos determinar específicamente dónde estaba el peligro. Eso que lleva a que realmente sea natural que la cabeza, digamos, por su naturaleza, siempre nos muestre las peores condiciones y los peores escenarios de peligro justamente para poder anticipar. No obstante, cuando nosotros perdemos de vista lo que está pasando en la realidad y solo empezamos, digamos, a alimentar todas estas anticipaciones y todos estos escenarios, también empieza a sobrepasarnos la ansiedad y ya no anticipamos para solucionar, sino estamos anticipando y quedándonos ahí y eso puede generar una gran perturbación también, ¿cierto? Entonces, fíjense que un poco el estrés está mucho más dado a la situación actual, a cómo yo puedo solucionar y a la demanda actual, y la ansiedad tiene que ver mucho más es con la anticipación de peligros al futuro, ¿bien? Y para cada una, como los factores de alguna manera que están ahí, digamos, siendo claves para ese manejo son diferentes, entonces vamos a mirar algunas estrategias que podrían ser útiles tanto para el manejo del estrés como para el manejo de la ansiedad en estos momentos.
tengan en cuenta que algunas de las cosas que nosotros vamos a ver es posible que nosotros las conozcamos. Fíjense un poco lo que decíamos al principio. Entonces, en este momento, lo importante o la invitación está mucho más orientada a que tratemos de verlo como con mente de principiante y tratemos de mirar un poco si realmente, a pesar de conocerlas, qué tanto nosotros estamos en nuestra cotidianidad, ¿sí? No en el momento más fuerte del estrés, sino en nuestra cotidianidad, teniendo en cuenta e implementando estas diferentes estrategias. Entonces, miremos un poco para el manejo del estrés. Lo primero, cuando nosotros estamos frente a muchas situaciones que nos están generando demanda y nos están generando respuesta ya, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a acelerarnos y al empezar a acelerarnos empezamos a hacer muchísimas cosas en ese momento. Y hacer muchas cosas sin detenerse un momento a analizar la situación puede llevar a que compliquemos más las cosas o a que generemos más niveles de estrés. Yo me imagino que a todos nos ha pasado que en un momento de mucho estrés empezamos a hacer cosas claramente con toda la intención de solucionar, ¿cierto? Con toda la intención de solucionar, pero empezamos a generar muchas medidas y muchas soluciones en ese momento y resulta que de pronto lo que terminamos es enredando más la situación o generando mucho más estrés o abrumándonos más. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, y esto es algo que dada la situación que nosotros estamos viviendo, yo pienso que es un ejercicio que tenemos que hacer varias veces al día, no solo una vez, es primero es como decir, en este momento que todo el mundo se está moviendo, en este momento que todas las cosas parecen pasar más rápido, yo voy a parar un segundo, ¿sí? Y voy a centrarme en el momento presente, solo como para parar y poder tener una perspectiva diferente. Fíjense que cuando todos estamos corriendo y no sabemos hacia dónde vamos, si paramos un momento y miramos alrededor, podemos tener ya un panorama más claro que nos indique hacia dónde tenemos que ir. Y si no, seguimos corriendo generando acciones y sin tener muy claro ni para dónde ni si lo que estamos haciendo resulta ser efectivo o no, ¿cierto? Piensen que ante una situación, entonces todo el mundo empieza a dar muchas soluciones y eso está bien, pero cuando eso se desboca y no analizamos la situación, pues muy posiblemente estemos esforzándonos demasiado sin ser muy efectivos. Entonces, esto de tenerse a tomar un momento y centrarse en el presente ayuda a tomar perspectiva. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Esto es un ejercicio que dura más de un minuto. Y es un ejercicio donde nosotros podemos centrarnos, uno de los ejercicios más comunes y que resulta ser altamente efectivo, es decir, no por ser más común es menos efectivo, es poderse centrar un poco en la respiración. ¿Y esto qué quiere decir? Por 30 segundos, un minuto, fíjense que no es mucho más tiempo, es me voy a ir a centrar solo en la respiración. Claramente van a venir más pensamientos, pueden venir cosas como yo que estoy haciendo acá cuando tengo tantas cosas que solucionar y la idea es como que todo ese desborde de pensamientos lo dejemos pasar, como si fuera un río que está pasando y sencillamente nos centremos en la respiración. Un minuto. Después de hacer eso, ya la idea es, bueno, delimitemos la situación problemática. ¿A qué puntualmente tengo que responder? Ahora, en este momento es muy común que no tengamos solo una situación problemática. Quizás si tuviéramos solo una situación problemática, sería muchísimo más fácil para nosotros y no estaríamos quizás algunos en mayor dificultad para manejar todas las situaciones que estamos viviendo. Entonces, si hay más de una, la idea es vamos a delimitar cada una, por lo menos que sepamos, tengo que responder por 3, 4, 5 situaciones y las vamos a priorizar. ¿Cierto? La priorización tiene que ver con la urgencia, tiene que ver con la importancia, ¿cierto? Entonces, fíjense que quizás son dos factores que nosotros tenemos que entrar a negociar. En algunas cosas pueden ser importantes, pero quizás haya algo en la balanza que apunte un poco más a la urgencia y quizás tengamos que, por eso, darle prioridad a esa situación. O en algunos casos, lo que le va a dar la inclinación es que es una situación de vital importancia y quizás eso es lo que le va a dar la prioridad. Una vez nosotros hayamos delimitado esto, es muy importante porque fíjense que mucho de lo que está pasando es que estamos trabajando y nos detenemos a trabajar o estamos con los niños, estamos con nuestras familias y nos detenemos y nos perdemos un espacio por estar pensando en todo lo que tenemos que solucionar. Por lo cual, la siguiente pregunta sería, en este instante, no en toda la situación, quizás en este momento, en este minuto, en esta hora, o que yo estaba acostada y me desperté, o que estaba de pronto en una reunión familiar y y me desconecté de eso, o que estaba tratando de trabajar y no logré concentrarme. Entonces, la pregunta viene es justamente para ese instante.
en este momento qué está bajo mi control en relación con esa situación. Es decir, qué puedo hacer en este momento. Sí, porque la trampa que hay es que de todas maneras sí puedo hacer cosas, pero quizás esas cosas las tengo que hacer en un momento posterior, no en este instante. Y al tener que hacerlas en un momento posterior, entonces queda la cabeza pensando todo el tiempo en todo lo que tengo que hacer y me pierdo de lo que realmente sí puedo hacer. Entonces es muy importante preguntarse en este momento qué sí está bajo mi control y lo que esté bajo mi control lo hago. Básicamente es solucionar. O sea, si en este momento yo sí puedo hacer algo para poder solucionar, puedo enviar un email, puedo de pronto gestionar algo, hacer una búsqueda, ir a conseguir algún recurso, generar una nueva idea para algo, lo hago. Lo que no está bajo mi control, como por ejemplo, qué tanto será que si me van a renovar el contrato o no, eso no está bajo mi control en este momento. Entonces, eso no lo puedo solucionar, no está en mis manos solucionarlo en este instante. Entonces, aprender a mirar qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, fíjense que también nos va alimentando un poco, digamos, esa sensación de control, porque una de las cosas que ocurre con muchísima frecuencia cuando tenemos muchas situaciones por solucionar es que finalmente empezamos a perder la confianza de poder solucionarlas porque sentimos que muchas cosas se nos salen de control. Y quizás ahí lo que está pasando es que nuestra mirada y nuestro ojo está puesto en lo que no podemos controlar y estamos descuidando lo que sí podemos controlar. Entonces, fíjense que lo primero es que está bajo mi control en este instante, en este mismo momento. ¿Tengo algo para poderlo solucionar? Si la respuesta es sí, lo hago. Si la respuesta es no, vamos a tratar de centrar la atención en otra actividad, ¿cierto? ¿Y esto qué implica? Que si muy posiblemente lo que pasó fue que me desperté a las 4 de la mañana pensando en lo que está pasando, entonces lo que voy a tratar es de desactivar un poco, que es básicamente, fíjense que ahí viene el manejo de la ansiedad, que son estrategias que vamos a ver en un momento. Y es poder desactivar un poco mi cuerpo. Ahora vamos a mirar un poco de qué maneras o qué estrategias nos ayudan a eso y poder centrar mi atención en otra actividad. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Muy posiblemente nos toque volver a esa otra actividad una y otra vez, sí. ¿Qué es lo importante en ese momento? Que si nos toca volver 100 veces, volvamos 100 veces a esa otra actividad, sea que esa otra actividad sea dormir, sea centrarme en lo que esté haciendo en el trabajo, sea una labor de la casa, sea compartir con mi familia. Muy posiblemente al principio ustedes van a sentirse mucho más desgastados, más cansados, porque implica estar trayendo la atención. Es como tener un niño y decirle, ven aquí, por favor, y él se va y se para, y otra vez aquí, por favor. Y muy posiblemente eso pueda desgastarnos, pero en la medida en que lo sigamos haciendo, muy posiblemente vamos a conseguir mayores momentos de estar centrados en lo que resulta ser efectivo en ese momento. ¿Sí? Entonces, fíjense que como el estrés es la respuesta, digamos, natural para poder movilizarme a solucionar lo que me está demandando en este momento el contexto, quizás una de las estrategias más útiles es poder en ese momento aprender a discriminar qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Cierto? Y eso muy posiblemente nos va a ayudar a ser más efectivos. Como les digo, no es una situación fácil. En muchas ocasiones nos va a tocar tolerar y aceptar la frustración de no poder hacer nada al respecto de una situación, pero muy posiblemente si yo centro mis esfuerzos en lo que sí puedo hacer, no solo voy a ser más efectivo, voy a ganar mucho más confianza en las cosas que realmente puedo solucionar. ¿Mm? No sé si hasta el momento hay alguna inquietud o algún comentario de alguien. ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, pues Al vamos a seguir. final, Vamos a mirar un poco ahora Ana qué Amelia, al pasa. final miramos las preguntas, yo te las transmito al final. Ok, perfecto. Bueno, ya posteriormente con el manejo de la ansiedad, que es mucho más anticipatorio. Entonces, fíjense que hay momentos donde pueden estar las dos, porque efectivamente yo puedo tener una situación que en este momento tengo que solucionar y esa situación, una parte quizás sí puedo hacer algo y la otra parte está haciendo es mucha anticipación de lo que puede pasar. Entonces, con la parte que sí puedo solucionar, muy posiblemente lograr darme un momento de limitar qué sí puedo hacer y hacerlo más efectivo, pero con esa parte que no voy a poder solucionar porque no está bajo mi control y tiene que ver más con toda la elaboración anticipatoria que estoy haciendo, muy posiblemente las estrategias del manejo de ansiedad me van a ayudar. Entonces, fíjense que esto va a ser una cuestión en la que vamos a tener que estar combinando constantemente diferentes estrategias. Bien, y muy posiblemente vas a tener que evaluar cada situación
para mirar qué estrategia, digamos, funciona. Usualmente cuando yo trabajo con mis consultantes, lo que yo les digo es que finalmente nosotros no tenemos, que me encantaría tenerlo, pero que no tenemos un algoritmo que nos permita decir, bueno, mira, para cuando pase esto y todos estos factores se combinen de una manera particular, vamos a utilizar esto. Eso no existe. Nosotros lo que hacemos es que cultivamos habilidades y eso nos permite tener una caja de herramientas que después, ante cada situación, tenemos que aprender a identificar cuál es la situación y cuáles de esas herramientas pueden ser más útiles para manejar la situación, con independencia de que sea mucho más fácil o más difícil, porque finalmente aprender a manejar estas cosas de una manera diferente implica un trabajo que es difícil, ¿cierto? Lo importante ahí es seguir insistiendo y poder cultivar esa habilidad. Piensen que cada vez que vamos a hacer algo completamente diferente nos cuesta y solo practicando es que logramos desarrollarla. Bien, miremos una cosa importante. Digamos que para el manejo de la ansiedad hay dos estrategias, hay muchas, pero hay dos estrategias en las que me quiero centrar. Una está relacionada con la validación emocional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Usualmente estamos exigiéndonos muchísimo y sobre todo como profesionales de la salud que tenemos que estar bien. Es como si no pudiéramos tener el permiso a angustiarnos o a sentir tristeza o a mostrarnos un poco vulnerables o a mostrar que quizás una situación nos está sobrepasando. Porque pareciera que tuviéramos una regla general donde nos tenemos que exigir que no, nosotros tenemos que ser el modelo, tenemos que ser, digamos, los que puedan manejar las cosas muy bien. Y fíjense que cuando nosotros estamos tomando esta regla tan de la mano, realmente le estamos quitando tanta humanidad a las cosas porque entonces escuchas tú con mucha frecuencia que pareciera que somos muy perfectos y todos lo sabemos manejar y no es tan cierto. Tenemos las mismas dificultades de las personas con las que trabajamos. Posiblemente tenemos el mismo miedo. Quizás la diferencia es que conocemos algunas estrategias que pueden ayudar, pero tenemos la misma dificultad que las otras personas para implementarlo. Y si no, no estaríamos hablando del primer problema que les mencioné. Entonces, permitirse sentir un miedo que es natural en estos momentos ayuda a que nosotros dejemos de pelear con todo, digamos, las emociones que estamos sintiendo. Una de las cosas que genera mayor perturbación emocional es no querer sentir las emociones que estamos sintiendo. Entonces, cuando llega la ansiedad y cuando llega el miedo por toda esta situación, por la situación laboral, por la situación económica, por cualquier amenaza que estemos viendo que va a atentar con nuestro bienestar, pensemos en primer lugar si tiene sentido que esa emoción esté ahí. Y muy posiblemente vamos a encontrar que de alguna forma tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido sentir eso y que muy posiblemente todo el tiempo que yo ocupo peleando con esa emoción y tratando de no sentirla y tratando de mostrarme calmado, todo ese esfuerzo y todo ese tiempo quizás podría ocuparlo en solucionar las cosas que necesito solucionar y no me recargaría tanto. Y fíjense que la validación emocional nos permite eso. Y la validación emocional no es solo en quedarnos en, ay, sí, está bien, siento ansiedad porque o siento miedo, sino es genuinamente darnos el permiso de sentirlas y reconocer que la validación emocional es el primer paso para generar el cambio. Porque muy posiblemente cuando yo quito toda la pelea por no sentir una emoción, tengo una cantidad de recursos cognitivos, emocionales, comportamentales y de tiempo para poder hacer otras cosas, porque ya no tengo que ocupar el tiempo en estar peleando con quitarme algo de encima que igual va a quedarse ahí, ¿sí? Sino que puedo ocupar ese tiempo y con las emociones hacer algo diferente que muy posiblemente sea más efectivo y pueda, digamos, lograr solucionar o enfrentar la situación de una manera más efectiva con la emoción. Hacer las cosas con la emoción es mucho más difícil que hacerlas sin la emoción, pero quedarse peleado con la emoción nos inmoviliza y generalmente aumenta el nivel de caos. Entonces, fíjense que la validación emocional de lo que se trata es de darle lugar a la emoción. ¿Cómo? Dándonos el permiso de sentirla. Pero fíjense que sentir la emoción es muy distinto a hacer lo que me dice la emoción. Yo puedo sentir la emoción y aún así hacer algo diferente. Es decir, yo puedo sentir la ansiedad
Y aún así, aunque la emoción me diga, vamos a pensar en todas las posibles dificultades y empiecen a aparecer ahí, quizás yo puedo coger la ansiedad y dedicarme a compartir un tiempo en familia, o dedicarme a trabajar, o dedicarme a hacer el oficio que tengo que hacer, o dedicarme a la actividad que necesito, dormir, comer, lo que sea que tenga que hacer. Hacerlo con la emoción dificulta un poco más la tarea, sí, pero miren que estoy avanzando en hacer cosas que muy posiblemente sea mucho más efectivo. Entonces, usualmente, digamos, se considera que la validación es el contexto necesario para poder generar el cambio, porque disminuye el nivel de conflicto, digamos, con las emociones que estamos sintiendo. ¿Mm? Por otra parte, digamos, es importante saber qué hacemos con todo lo que la cabeza nos dispara cuando estamos con la emoción. Porque fíjense que se complica un poco más, porque cuando la emoción empieza a aumentar, la cabeza también empieza a aumentar la cantidad de cosas que nos dice y nos empieza a dar más información y empieza, digamos, a darnos imágenes y a ponernos en situaciones futuras, digamos, con mucha más facilidad que si no tenemos la emoción. Entonces, fíjense que por una parte, si bien es cierto, la idea es darnos permiso de sentir la emoción, quizás necesitemos hacer cosas diferentes aun cuando la emoción esté ahí. Y una de las cosas que es recomendable es mirar qué hacemos con toda esa cantidad de pensamientos que empiezan a aparecer. Entonces, una de las estrategias que funciona mucho es que verifiquemos los hechos, ¿cierto? Porque vamos a notar que muchos de los pensamientos que llegan no corresponden con lo que está pasando. En este momento hay muchos que sí, ¿cierto? Pero hay muchos que no. Es decir, posiblemente un pensamiento es que hay un nivel de riesgo y posiblemente, digamos, podamos tener un riesgo de contagio. Sí, eso es un hecho. Eso no es un pensamiento, ¿cierto? Pero empezar a comportarme como si ya todo el mundo estuviera infectado en mi familia, fíjense que es hacerle caso al pensamiento y empezar a comportarme como si ese pensamiento ya fuera un hecho y realmente todo el mundo en este momento en mi familia está contaminado, quizás no. ¿Ves? O quizás hay una persona y eso quiere decir que todos estamos contaminadas. No, eso ya viene a ser una anticipación. Entonces, fíjense que aquí nos toca ser mucho más finos en verificar los hechos. ¿M? Y posiblemente, digamos, hay situaciones muy difíciles donde los hechos sean muy difíciles, pero incluso ahí nuestra tendencia es a que, digamos, hacerlos muchos más grandes con los juicios y las anticipaciones que tenemos. Entonces, básicamente, todo este manejo de los pensamientos y de la cabeza viene es para que no le sumemos más peso al que tenemos. Es decir, ya estamos pasando por una situación lo suficientemente difícil. Y digamos que pensemos que en carga emocional, por poner un ejemplo, tuviéramos que cargar 1 kilo y eso ya es demasiado, ¿cierto? Pero piensen que con la manera como nos relacionamos con los pensamientos, quizás ya no carguemos 1 kilo, sino 10, ¿cierto? Entonces no quiere decir que no necesariamente la situación sea fácil, ¿sí? O sea menos difícil, pero lo ideal acá es no le sumemos más carga porque ya con la que tenemos es suficiente. Por eso verificar los hechos y mirar exactamente a qué le estoy apuntando y realmente ante qué estoy respondiendo suele ser una estrategia que ayuda a no aumentarle más carga de la que ya realmente tenemos. Etiquetar los pensamientos nos ayuda a saber qué hacer con ellos. ¿M? Entonces, fíjense que hay diferentes tipos de pensamiento. Yo les he venido hablando mucho de la anticipación, porque finalmente es la que nos lleva a escenarios futuros que no necesariamente son probables. Porque fíjense cuántas veces la cabeza nos ha dicho que van a pasar cosas y nosotros llegamos y no pasan las cosas que pensamos que iban a pasar. Es decir, la cabeza nos miente un poco en relación con eso, porque nos anticipa todos los peligros, ¿sí? Sin embargo, no siempre eso está ajustado a los hechos. Entonces, están como una de las etiquetas o uno de los tipos de pensamientos son las anticipaciones. Pero también nosotros nos podemos quedar en el pasado. ¿Y qué hubiera hecho? ¿Y si yo hubiera hecho esto distinto? ¿Y si yo hubiera manejado esto diferente? Y empezamos a hacer sobre las cosas que hubiéramos podido hacer distintas o que nos hubieran gustado que fueran diferentes. Y eso son rumiaciones. Entonces, fíjense que tenemos un tipo de pensamiento que nos lleva al futuro y otro al pasado. Tenemos los juicios y los juicios, digamos, generalmente nos llevan a darle un valor positivo o negativo a las cosas. Entonces, los juicios nos tienden a decir esto es terrible, esto es malo o esto es magnífico, ¿cierto? Y fíjense que el juicio finalmente le da una carga emocional a las cosas, pero no dice nada. Cuando yo le digo a alguien que estoy muy mal, ese alguien tiene que seguir con una pregunta que diga ¿por qué? Porque el mal ya tiene la carga emocional y muy posiblemente cargó emocionalmente a la persona con la que yo estaba hablando, pero no le dijo nada. Entonces, tratar, digamos, de identificar cuándo estamos juzgando también ayuda a que podamos saber qué hacer. ¿Qué hacemos
cuando estamos juzgando, tratar de hacer una descripción de los hechos, porque cuando hacemos una descripción de los hechos, verificamos qué hay sin la carga emocional que nos puede generar mayor dificultad, ¿cierto? Entonces, fíjense que si nosotros tenemos anticipaciones y tenemos rumiaciones, la idea es que lo reconozcamos, comprendamos qué es lo que es, ¿cierto? Que finalmente es un pensamiento hacia el futuro o un pensamiento del pasado y tratemos de dejarlo pasar. Ahora ya les voy a dar algunas estrategias que se utilizan, pues me imagino que algunos las pueden conocer desde algunas terapias que nos ayudan a dejar pasar el pensamiento. Con los juicios que hacemos, tratamos de cambiar ese juicio a una descripción y tratamos de dejar pasar el juicio, ¿cierto? Y finalmente, pues una descripción finalmente es una descripción, entonces está ajustada a los hechos. La idea es tratar de llevarlo todo a una descripción. Y después de que hacemos ese ejercicio, fíjense que vamos a hacer lo mismo que hicimos con el estrés y es volver a centrarnos en la actividad, ¿sí? Al principio, cuando tenemos muchos pensamientos que nos perturban y muchas emociones que nos perturban, quizás este ejercicio pueda ser muy agotador, pero en la medida en que nosotros lo practicamos y dejamos estar las emociones, dejar pasar los pensamientos que no nos están funcionando en este momento, que no están realmente siendo una solución, sino que están siendo ahí como repetitivos y nos están generando perturbación, pues muy posiblemente yo voy a tener que gastar bastante tiempo mientras que aprendo a hacer eso. Una vez lo aprendo a hacer, va a ser muchísimo más fácil tratar de centrarme en lo que sí tengo la posibilidad de hacer. Les decía que hay algunas estrategias que nos ayudan a dejar pasar los pensamientos. Estas son como metáforas, digamos, que podemos utilizar. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, imaginar que todos estos pensamientos, digamos que pueden ser anticipaciones, juicios, rumiaciones, van pasando como los créditos de una pantalla y los dejamos pasar. Los ponemos ahí en los créditos al final de una película y los dejamos pasar. Nosotros también podríamos imaginarnos que hay un tren en movimiento y ponemos esos pensamientos en un vagón y el vagón se va. Entonces, fíjense que todas las metáforas que impliquen un movimiento de algo que se va nos pueden ayudar. Y es un ejercicio que incluso nuestra cabeza nos puede decir qué va a hacerlo. Lo que yo les digo, acuérdense que la cabeza no nos dice muchas veces la verdad. Entonces, mi invitación es a que lo practiquen con independencia de lo que les diga la cabeza y con los resultados de la práctica tomen decisión si les funciona o no les funciona para ustedes. Finalmente está la desactivación fisiológica, que era algo que les mencionaba mucho al principio del estrés, cuando finalmente no podemos hacer en ese momento nada y estamos ocupando nuestro temor o nuestro tiempo, perdón, en lo que no está bajo nuestro control. Claramente, tanto una situación desbordada de estrés como una situación desbordada de ansiedad puede llevar a que nosotros estemos muy activos fisiológicamente. Y si estamos muy activos fisiológicamente, eso nos impide funcionar, ¿cierto? Porque en ese momento el cuerpo está en otra cosa. Es decir, todo nuestro sistema está orientado a hacer una respuesta ante esa amenaza. Y puede que en ese momento no tengamos ni los medios ni los recursos para hacer frente a esa amenaza porque pueda que la situación no esté bajo nuestro control. Entonces, generar estrategias de desactivación fisiológica va a ayudar a que podamos utilizar muchísimo mejor las otras estrategias que les acabo de mencionar. Digamos que acá hay dos importantes, perdón, que podemos utilizar. Una está orientada a la respiración, generalmente hacer respiración diafragmática profunda, que pienso que es una estrategia que varios de nosotros, pues como profesionales de la salud conocemos, ayuda a desactivar muchísimo el cuerpo. Entonces, poder hacer un ejercicio, miren que estos ejercicios no tienen que ser 20 minutos, media hora. Con 2 minutos, 3 minutos de respiración diafragmática que yo haga, muy posiblemente logro un muy buen nivel de desactivación. Estrategia que nos puede ayudar está relacionada desde dónde, porque no sé desde dónde. Bien,
Bueno, como les decía en la desactivación, porque nos tocó interrumpir un momentico porque tuve mucha tos, lo siento mucho. Entonces, pues por una parte, la respiración nos ayuda a desactivar, como les decía hace un momento, y la otra estrategia que nos ayuda es la relajación muscular progresiva. Entonces, tensionar y extensionar los músculos también puede ser otra estrategia de desactivación que puede ayudar muchísimo, digamos, a bajar ese nivel de estrés fisiológico que hay. Cuando, digamos que los niveles de estrés o ansiedad llevan a que la desactivación, digamos, esté iniciando o esté en un momento intermedio, la respiración y la relajación suelen ser estrategias muy útiles. Sin embargo, si la activación es mucho más fuerte y mucho más elevada, posiblemente estas dos estrategias no van a ser suficientes. Por lo tanto, la orientación es a cambiar la temperatura. Cambiar la temperatura activa el sistema nervioso parasimpático y eso ayuda mucho, digamos, a hacer esa desactivación. Eso lo podemos hacer, digamos, con un duchazo de agua fría o con cogiendo hielos, podemos, digamos, también cambiar la temperatura de manera abrupta y eso activa, como les decía hace un momento, el sistema nervioso parasimpático, lo cual ayuda a bajar el nivel de activación y nos ayuda a funcionar un poco más fácil. Bueno. Bueno, pues en términos generales eso era lo que les quería compartir. Pues me gustaría saber qué tan útil consideran que fue. Espero pues haya les dé un poco de ideas. Pienso que aquí lo más importante, digamos, es poder empezar a integrar en nuestra vida diaria, es lo que me parece fundamental. Quizás no todo de una vez, de la misma manera como cuando nosotros trabajamos asistiendo a las personas, es importante hacerlo de manera gradual, ¿cierto? Está bien que quisiéramos hacerlo de una vez todo y quisiéramos, mejor dicho, ya cambiar todos los hábitos, sin embargo, es importante hacerlo de manera gradual. Digamos que haya una última recomendación y es, yo pienso que eso es algo que por fortuna se ha difundido muchísimo y es tratar de mantener los hábitos de autocuidado, es decir, tratar de respetar las jornadas de sueño, de alimentación, de seguir estructurando la rutina. Digamos que desestructurar la rutina porque no tenemos el mismo nivel de actividad dependiendo de la circunstancia de cada uno, claramente puede ayudar a descansar un poco, pero si eso se mantiene por mucho tiempo, eso genera también muchísima dificultad, ¿cierto? Y puede impactar muchísimo en el estado del ánimo. Entonces, sí es importante poder estructurar las rutinas, ¿cierto? Y tener espacios de trabajo, de actividad, tener espacios de ocio, de diversión. E igual, para las personas que siguen teniendo jornadas mucho más fuertes por todo este cambio virtual, porque finalmente eso ha implicado un desafío para todos. Y yo creo que muchas de las personas que han tenido que asumir ese desafío habrán podido sentir que incluso para algunos es mucho más trabajo, ¿cierto? El que tendrían que hacer si tuvieran que hacer trabajo presencial y que implica condicionar cosas distintas, acostumbrarse a cosas diferentes, que el cansancio viene siendo por cosas diferentes al trabajo presencial. Entonces también es importante que nosotros podamos tener actividades diarias que ayuden a balancear un poco ese nivel de malestar. Entonces eso implica que ojalá todos los días podamos hacer alguna actividad que sea gratificante para nosotros. Esto tiene que ser algo supremamente espectacular. No, miren, pueden ser como disfrutarse un café, ¿sí? Completamente en ese momento, ¿cierto? Regalarse algo que les guste, que ustedes puedan hacer o tener que pueda generar algún nivel de gratificación. Entonces, y eso ayuda a balancear un poco, digamos, el estrés que estamos teniendo, porque en efecto nos toca responder por muchas situaciones diferentes a las que estábamos respondiendo y muchísimo más rápido. Bien, bueno, con eso pues quería finalizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Tenemos algunas preguntas. Estamos transmitiendo en varias páginas al mismo tiempo, entonces nos reportan algunos problemas técnicos en algunas de ellas. Lamentamos estos inconvenientes y vamos a tratar después de finalizar de compartir el video que haya quedado, digamos, en mejores condiciones. Bueno, tenemos unas preguntas. Diego y Andrea nos preguntan cómo aporta la espiritualidad en el manejo del estrés y la ansiedad. Bien, usualmente la espiritualidad y la conexión espiritual ayudan muchísimo. Digamos, cuando las personas, o sea, pensemos que la espiritualidad no tiene que ver necesariamente con la religión, sino que yo me conecto con algo que es muchísimo más grande, ¿cierto? Y esto puede ser incluso una causa, digamos, eh,
Digamos, hay personas que se mueven desde lo espiritual por causas humanitarias, por causas con los animales. Entonces, generalmente cuando las personas logran ese nivel de vínculo con algo, digamos, espiritual que les desarrolle, que consideran que es más grande que ellos y logran encontrar una consistencia en sus acciones y logran fundamentarse desde ahí, eso ayuda muchísimo a reducir el estrés, porque le da muchísimo sentido a muchas de las acciones que están haciendo, a muchas de las situaciones que están viviendo y eso, claramente, fíjense que la idea es poder reducir un poco el conflicto que tenemos con las emociones que estamos sintiendo. Y muchas veces esa conexión espiritual ayuda a reducir el conflicto. Entonces, finalmente, si logramos reducir el conflicto con el sentir las emociones, estamos haciendo cosas efectivas para poder afrontar mejor las situaciones. Muy bien, tenemos otra pregunta. Isabel quisiera saber, en una situación muy específica, una madre soltera que está trabajando desde su casa y los hijos o el hijo que tiene le interrumpen constantemente. En ese caso, ¿qué le podríamos recomendar? Bien, piensen Bien, que hay dos piensen que hay cosas dos cosas importantes, ¿cierto? importantes, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos con personas, fíjense que nosotros tenemos que ir a dos cosas. Uno, primero, a mirar si le podemos ayudar a la persona a solucionar la situación específica, pero realmente nuestro trabajo se centra en cómo ayudar a la persona a manejar esa situación, no a irle a solucionar la situación. ¿Cierto? Porque finalmente si yo voy y le digo, listo, yo le puedo enseñar estrategias de organización del tiempo, nosotros podríamos generar rutinas sobre estrategias de organización del tiempo, podríamos crear todo un programa para los niños y lo podemos hacer, pero adicionalmente lo que yo tengo que también enseñarles a la mamá un poco a manejar todo el estrés de una interrupción que muy posiblemente va a pasar que quizás podemos, con estrategias de manejo de tiempo, nosotros le podemos ayudar y, por ejemplo, digamos, distribuyendo actividades en los niños que implicará al planearlas un poco más trabajo para ellas, nosotros podemos reducir las intervenciones. Pero estando con los niños en la casa todo el tiempo, las interrupciones van a pasar, ¿cierto? Porque los niños tienen unas necesidades, porque los niños también, digamos, a ellos también se les ha desestructurado su rutina. Entonces, miren que posiblemente yo le puedo orientar en el manejo de tiempo y manejo de rutinas, pero también le tengo que enseñar a tolerar y a manejar el estrés que implica la interrupción. ¿Cierto? Porque finalmente es algo que posiblemente va a seguir pasando. ¿Mm? Entonces, miren que muchas veces nosotros tenemos que mirar que por una parte le podemos ayudar a la persona a solucionar en sí mismo cuando está dentro de nuestros alcance, pero fíjense que ese es un punto de desgaste muy alto, porque en muchas ocasiones esa solución no está dentro de nuestro alcance. Y nuestra tarea es enseñar a la persona cómo lidiar con esa situación de manera menos conflictiva, de manera que pueda ser más efectivo. A mí se me ocurre de manera muy general que, por ejemplo, tocaría ayudarle a estructurar rutinas, tocaría ayudarle a estructurar actividades y tocaría ayudarle a tolerar el malestar. Pensaría así en principio que son como las tres estrategias que necesitaríamos nosotros trabajar con la mamá, ¿cierto? Para que fuera un poco más fácil, no sin saber que va a ser ideal, ¿sí? Muy bien, tenemos otra pregunta de Elsie Moreno. Ella quisiera saber cómo podemos ayudar de una manera más concreta a los médicos, enfermeras y, digamos, pues profesionales de la salud en general que en este momento se encuentran en acción pues de su ejercicio profesional, están en los hospitales atendiendo la emergencia. Y Y ella, ok, ella, mi ok, mi pregunta es, pregunta ¿pero es, cómo ¿pero podemos? cómo Es porque podemos? Es ella porque ella tiene la tiene la posibilidad del medio, posibilidad en del este medio, momento en está este momento está trabajando en eso, trabajando en como eso, para que haya como una para que haya situación una situación concreta o concreta como o como psicólogos en psicólogos términos en términos generales. generales. Yo creo que podríamos referirnos en términos, digamos, específicos, digamos, si estamos como un poco más cerca o si estamos más lejos en la comunidad, como recomendaciones, ¿qué Bien, podríamos pues decir? digamos que Digamos más que, que más que mira, en mira, este en momento, este porque como era una situación que no se ha presentado, lo que se está haciendo es que diferentes grupos estamos trabajando en protocolos, ¿cierto? Basados en lo que ha funcionado en otros países, pues digamos de lo que ha empezado a funcionar en otros países, en protocolos específicos para poder ayudar al personal médico. Sí, en este momento estamos hasta ahora terminando o sea, es que no es, a mí me encantaría que esto fuera, o sea, como se presentó el problema, aquí están todas las soluciones. Yo quisiera que en este caso hacer un llamado a que pudiéramos mirar que si bien es cierto es necesario y necesitan la acción, también necesitamos saber cómo reaccionar. Eh,
obviamente todas las habilidades que yo les acabo de decir a ustedes les van a servir a ellos, ¿cierto? Porque finalmente, pues, o sea, todo lo del manejo de estrés y el manejo de la ansiedad, tal como se los dije a ustedes, les van a servir. Sin embargo, en este momento nosotros estamos trabajando de manera específica en el desarrollo de un protocolo, estamos mirando, estamos buscando con todas las variables para mirar cuál puede ser la mejor manera de hacer la intervención a personal médico. Entonces, en esto, entonces yo lo que te diría es, muchas de las estrategias de manejo de crisis que se han utilizado antes en otros momentos funcionan. ¿Sí? El CASIC funciona, las estrategias que les di hoy funcionan. Sin embargo, hasta ahora nosotros estamos mirando y pues la idea es empezar a probar cuál puede ser el mejor modelo para poder hacer el soporte en este momento. Dentro de las intuiciones que hay es que ellos puedan contar con un soporte, digamos, para manejo de crisis puntuales con personas, por lo menos en sesiones cortas, con cortas sesiones, de manera virtual o presencial si las personas están ahí. O sea, tener eso, digamos, disponible es una de las cosas que han funcionado en otros países, más allá que llamadas o folletos, eso es como lo que más en este momento está funcionando y pues hacia allá estamos orientando nosotros en este momento cómo poder generar el protocolo para que eso sea más efectivo. Muy bien, tenemos una última pregunta de Juliet Vargas. Ella quisiera saber de pronto acciones o recomendaciones, es más en el sentido de la prevención dirigida pues como a los profesionales de la salud igualmente. Bien, las estrategias que yo les acabo de dar, digamos que son estrategias preventivas, no son estrategias interventivas. O sea, nosotros utilizamos esas estrategias en intervención, pero sumado a muchas otras, ¿cierto? O sea, que realmente las estrategias que nosotros estamos mirando en este momento están relacionadas con prevención. O sea, digamos, el que las personas puedan aprender a desactivarse, que puedan aprender a delimitar las cosas, que se estén, digamos, que estén haciendo un proceso de validación emocional y aprendiendo, digamos, a saber qué hacer con todo lo que pasa en la cabeza. Todo eso es para prevenir problemas más graves, digamos, a nivel emocional. Digamos, si nosotros estuviéramos hablando puntualmente de intervención, quizás estaríamos incluyendo muchas otras, digamos, estrategias que son más puntualmente en intervención. Así que si de pronto lo que se quiere es que tratar de mirar algo que yo pueda hacer de manera preventiva. Yo pienso que si empezamos a utilizar las habilidades que vimos, eso va a ayudar a que las personas no desarrollen más adelante problemas crónicos de ansiedad o problemas crónicos del estado del ánimo. Diana, muchas gracias. Este es el momento de pasar a las invitaciones. En primer lugar, queremos invitarlos a visitar la biblioteca virtual de Coltic en Facebook. Allí subimos la presentación que utilizó Diana. Por otra parte, queremos invitarlos a estar pendientes de las redes sociales en Facebook, las páginas en Facebook del Colegio Colombiano de Psicólogos y de sus capítulos, que tendremos esta semana otras transmisiones en vivo. Particularmente queremos hacerles la invitación a una transmisión que tendremos hoy mismo con Diana y con otras personas de Chile y Argentina. Entonces, Diana, me gustaría que les contaras un poco de qué se va a tratar esto. Claro que sí. Bueno, desde DBT Adolescentes, en DBT Latinoamérica, DBT es un programa terapéutico orientado a personas que tienen problemas graves de regulación emocional. Entonces, desde las habilidades de DBT, nosotros queremos hacer un Facebook Live para, digamos, dirigido sobre todo a padres de familia y adolescentes, adultos jóvenes que en este momento están con sus padres en todo el proceso de aislamiento, porque quisiéramos dar algunas estrategias que pues han sido útiles para poder manejar un poco y reducir algunos de los conflictos que se pueden presentar cuando tenemos muchas dificultades en casa para el manejo emocional. Entonces, pues los invitamos y esperamos sea de su interés. La idea es que esto, digamos, está más dirigido es a los papás y a los adolescentes. Entonces, si ustedes le pueden, digamos, invitar a las personas que ustedes conozcan que pueda ser útil, pues bienvenidos.
Recuérdanos, ¿esto será a las 6 o 7? Es a las Es a 7 las de la 7 de noche, la hora noche, hora Colombia. Sí, Colombia. 7 de Sí, la 7 noche de y la lo vamos a noche y lo vamos a transmitir transmitir por el por el fanpage de fanpage de LifeSense, LifeSense, de DBT de DBT Chile, Chile, de de Fundación Foro de Fundación Foro de Argentina y el Argentina y el capítulo de capítulo de Santander, si no estoy Santander, si mal, no estoy mal. Capítulo Eje Cafetero, pero el capítulo Eje tenemos Capítulo Eje Cafetero. Cafetero. varias páginas ahí también conectadas. Entonces, para que nos volvamos a encontrar a las 7 de la noche. Sí, Listo, pues, sí, Listo, pues, señor. sí, señor. muy Quedan bien, muchas cordialmente gracias a invitados. todos. Que Bueno, estén muy pues, bien. muchas Muchas gracias y gracias espero y pues espero haya pues sido de haya utilidad sido de este utilidad este espacio. Feliz espacio. día. Feliz día.